Hemos estado viendo acerca de las características de Dios, de su poder, de su grandeza y de su... Él es inigualable, o sea, su poder es inmenso. Y vimos también las consecuencias que suceden cuando la persona ofende al Padre. Nosotros creemos que hay un solo Dios, pero ese Dios, de acuerdo en la Biblia, se ha manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo. El día de hoy vamos a estar viendo el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo? O también como se le conoce, la segunda persona de la Trinidad. Comencemos con esa pregunta. ¿Quién es el Hijo de Dios? La respuesta obvia sería Jesús. Jesús de Nazaret, el que vivió en Israel aproximadamente hace unos 2000 años. Y me gustaría también poner la base de quién es Dios, o sea, de la descripción, que sea rápida, de Dios. Porque el Dios a quien venimos nosotros a rendir culto, a rendir un tributo, a dar gracias, es un Dios de amor. Dios es amor. Quiero que esto se nos meta en nuestra mente y en nuestro corazón, que Él es amor, que Él es santo y que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Dios es exclusivo. El Salmo 115, verso 3, la Escritura nos dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Dios no tiene esas limitaciones como nosotros los humanos, que tenemos que ocupar un cuerpo, estamos en un espacio y estamos en un tiempo. Dios no, Él está arriba en los cielos, está en la eternidad. Y todo lo que quiso nuestro Dios, sencillo, lo hace, porque Él es todopoderoso. También nos dice Nehemías capítulo 9, verso 6, solo tú eres el Señor. Y cuando se dice solo tú eres el Señor, se está refiriendo que solamente Él es el amo, Él es el dueño, Él es el propietario. ¿Por qué? Bueno, dice, tú hiciste los cielos, lo que usted ve, y los cielos de los cielos. Porque si este cielo que vemos aquí nosotros, que es el espacio sideral que existe, allá donde vemos el firmamento, donde vemos la bóveda celeste, las estrellas, esos son los cielos. Pero aparte de eso hay cielos de los cielos. Y allá es donde mora nuestro Señor. Con todo su ejército, todos sus ángeles, sus criaturas angelicales, y la tierra también la hizo, y todo lo que hay en ella, y los mares, y todo lo que hay en ellos, tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Hermano, usted no viene aquí en vano. Usted no viene aquí a perder su tiempo. Usted viene a agradecer a aquel que sustenta todas las cosas. Él es todopoderoso. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver de Dios? De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, verso 5, dice el apóstol: este es el mensaje, este es la información, este es el dato que hemos oído de Él y nosotros le anunciamos. Hermanos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Que no lo dudes, Dios no tiene tinieblas, Él es luz. Y donde hay luz, hay claridad. Y donde hay luz, uno puede caminar seguro. Cuando no hay luz, uno puede tropezar, uno puede lastimarse. No hay ningunas tinieblas en Él. Deuteronomio 32:4 también nos describe cómo es Dios. Nos dice la Escritura que Él es la roca, cuya obra es perfecta. Todo lo que Dios hizo es bueno. Todo es absolutamente bueno y perfecto, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Se da cuenta? Y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Dios es verdad. Él no miente. Él, primeramente dijimos, Él es luz. En Él no hay tinieblas. Él es todopoderoso. Él hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Y nos dice que es verdad y no hay ninguna iniquidad en Él. Y cuando se refiere a iniquidad, se refiere a la perversión no manifestada.
Porque hay gente que muestra una cara bonita, hay personas que muestran una cara buena, pero como dice el dicho, cara vemos, corazones no sabemos. Dios no tiene la más mínima iniquidad, la más mínima perversión. Él es justo. Él es justo. Él es amor. Por eso venimos aquí a adorarle. Por eso nosotros predicamos el Evangelio. Por eso invitamos a las personas que conozcan a este Dios. Porque en Él no hay ninguna iniquidad. Y dice, Él es justo y recto, dice Deuteronomio 3, 32, 4. Justo y recto. Hablamos de este Dios. Pero como hemos dicho, vamos a hablar acerca de el Hijo de Dios, Jesús. ¿Qué dicen las personas acerca de Jesús? En el mundo secular, o sea, en el mundo mundano, Jesús es considerado principalmente como una figura histórica. De hecho, también lo consideran un gran maestro espiritual, así lo consideran, un líder religioso y un símbolo de paz, amor y comprensión. Así lo toma el mundo, como un rabino, o sea, los que creen en él, obviamente. Y las enseñanzas para el mundo, las enseñanzas de Jesús, cuyas enseñanzas y la vida de Jesús ha tenido una profunda influencia en la cultura y la moralidad humana. Esto lo hemos visto, porque de hecho la historia secular, la historia del mundo, fue partida en dos por el nacimiento del Señor Jesucristo. Se le conoce la historia como antes de Cristo y la historia después de Cristo. O sea que el impacto de Jesús ha sido grande. O sea, la gente no puede negar la existencia de cuando menos el Jesús histórico. Ahora, a pesar de no ser aceptado como una figura divina o sobrenatural en este contexto. O sea, mucha gente sí acepta su existencia, pero no acepta o no cree que Él es Dios. No lo cree. Él es un hombre. Sí, es cierto, es un hombre. Pero ese hombre es Dios. Es el que hizo los cielos y la tierra. Es el que, como nos decía en Nehemías 9:6, Él es el Señor. Él es el amo. Y acordémonos también lo que el Señor Jesucristo dijo cuando ya iba en Mateo capítulo 28, minutos o horas antes de su ascensión. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Él tiene toda la autoridad en los cielos, los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo mundo allá le rinde el honor a Jesús. Y en la tierra, porque Él vivió una vida que le agradó al Padre, Él tiene el poder, el dominio, la autoridad. Él es el jefe. Pero le digo, mucha gente pues no lo ve así. Simplemente, si bien les va o si bien va, consideran a Jesús sí, una persona buena, una persona noble, pero Jesús es más que eso y lo vamos a ir demostrando con las Sagradas Escrituras. Aleluya. Para nosotros los cristianos, porque adoramos a Cristo, Jesús es el Salvador. Aleluya. Jesús es el Redentor. Jesús es el Libertador. Y cuando hablamos de Salvador, pues eso es profundo. Porque un Salvador es aquella persona que saca de apuro, que salva a alguien que está en un problema muy grande. Y nosotros hemos sido librados del mayor problema que pueda existir a la raza humana. ¿Y ese problema cuál es? El pecado. Aleluya. Porque su nombre es Jesús, como dice Mateo 1:21, y le llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y está hablando a su pueblo, a aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él. Fíjense que en todo hay peso. Jesús no dijo, Él salvará a todo el mundo. Obviamente que Él salva a todo el mundo. Sí, o sea, Él tiene la capacidad, pero a su pueblo tiene un especial interés en sus hijos
de salvarlo de sus pecados, de lavarle sus pecados, de perdonar sus pecados y que el pecado ya no tenga dominio sobre ellos. Jesús para nosotros los cristianos es nuestro Redentor, o sea que es aquel que nos rescató, aquel que nos redimió, porque como un objeto, por ejemplo, en una ocasión me pasó a mí, yo tenía una pelota y alguien me la robó, una pelota, y usted sabe que allá en nuestros países tener una pelota era cosa de, no cualquier niño tenía pelota. O sea, me invitaban a jugar, no porque supiera jugar, sino porque tenía pelota. Y alguien se robó mi pelota. Y yo un día la descubrí. Tú tienes mi pelota. No, dice, ahora es mía. No, es que esa es mi pelota. No, es mía, decía. No, es mi pelota. Es más, dice, yo ya la he tenido por no sé cuánto tiempo. La he tenido, me pertenece. No, pero es mi pelota. Vamos a disputarla, dice, en un juego. Y ahí los dos estuvimos jugando a la pelota, era de béisbol, entre nada más nosotros dos. Entonces yo volví a ganar mi pelota. Yo redimí mi pelota. Nosotros estábamos perdidos. Amén. Simplemente por el hecho de pecar, el ser humano pasa a ser propiedad de Satanás. Sencillo. Ya. O sea, Satanás ya pecó, es mío. ¿Qué puede hacer Jesús? ¿Qué podía hacer? Redimirnos. Comprarnos, volvernos a comprar. Pagar. ¿Y con qué pagó? Con su sangre. Porque Satanás decía, no, es que eso es mío, esa vida es mía. Pues sí, es tuya, tienes la razón, pero yo lo quiero de regreso. Aleluya. Entonces con su vida pagó nuestra vida, con su muerte pagó nuestra muerte, con su sangre pagó nuestros pecados, con su sangre pagó nuestra salvación. Para nosotros Jesús, de acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, sabemos que dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que en ningún otro, hermano, nosotros lo sabemos. No hay nadie más, no hay ningún otro nombre. Jesús es el nombre que es dado sobre todo nombre. Amén. Hay gente que adora o que respeta mucho a Jehová del Antiguo Testamento y está bien, pero por ejemplo los testigos, ellos tienen mucho aprecio y respeto por Jehová y nadie se los puede quitar. El problema es que no aceptan a Jesús y ellos no saben que Jehová y Jesús es lo mismo, pero no lo aceptan, no quieren, no les cabe en su cabecita de que Jesucristo es aquel que estuvo en el Antiguo Testamento, pero ahora vino y se manifestó y se hizo carne en nosotros. Eso quizás lo vamos a ver en otro tema, en otra predicación, los textos tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que simplemente concuerdan, dándonos a conocer que es la misma persona, pero va a ser en otro tema de otra discusión, ¿ok? Entonces, no hay otro nombre, hermano, no hay otro nombre por quien podamos ser salvos. Jesús, Salvador, o Yeshua, Yeshua, como le llaman. ¿Usted sabe que Joshua significa Salvador? ¿Usted sabe que Josué significa Salvador? Yeshua significa Salvador. Son diferentes formas de decir. Jesús es en griego, si no mal recuerdo. Jesús, Esu, me dijo chino, Esu, que Jesús me ama. Él dice Jesús, prácticamente Jesus en inglés. Pero Jesús, hermano, salva. Su nombre es salvación. No hay ningún otro, y ningún otro hay salvación. No hay otro nombre. A nadie se le ha dado el poder y la autoridad para que podamos ser salvos. Por eso nosotros, los cristianos, dirigimos nuestra oración al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro, sencillamente, en ningún otro hay salvación. Nosotros respetamos mucho a la Virgen María, respetamos a los apóstoles, los respetamos y los amamos y los queremos. Pero nosotros no elevamos ninguna oración a ellos porque ellos no murieron por nosotros. Dieron su vida por el Maestro, sí lo dieron su vida porque Jesús dio su vida por ellos. También nosotros damos la vida
por nuestro Señor y por nuestro Maestro, pero ninguno otro nos salva, simplemente Jesucristo. Por eso nuestra oración la dirigimos estrictamente, directamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces dice aquí la Escritura, no hay otro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿salvos de qué? Como ya lo hemos dicho, salvos del pecado y sus consecuencias, que es la condenación eterna en el infierno. Porque esto es serio. Esto es serio. No es juego. Muchos piensan que el cristianismo es fantasía, es un buen club social, es algo pues que te enseña moralidad, que te enseña a ser una buena persona, pero es mucho más que esto. El cristiano, Jesús le ha perdonado sus pecados. Jesús, por medio de Jesucristo, cuando tú recibes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, cuando tú lo confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, porque aquí viene el detalle, muchas veces la gente confiesa a Jesús, pero no lo cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Mucho, le digo, los demonios incluso también creen y tiemblan. Ellos han aceptado en cierta manera el señorío de Jesús, pero lo rechazan a Jesús. No es cuestión nada más de aceptar a Jesús. Y a veces digo, nosotros, siguiendo la tradición, porque todos nosotros, querramos o no, somos seres de hábitos, seres de costumbres. Seguimos las costumbres y lo que hemos aprendido lo enseñamos. Y a veces, hermanos, nos pasa como lo de los fariseos. Que el Señor Jesucristo dijo, ay de vosotros, fariseos hipócritas, que recorréis cielo y tierra para ser un prosélito, y lo hacéis 2 veces hijos del infierno, más que ustedes. Y así pasa a veces nosotros, en nuestra religiosidad o en nuestra escuela, lo que hemos aprendido, vemos a la persona y está bien, no digo que no, que le compartamos el evangelio, y la persona la invitamos y le decimos que haga la palabra, y le digo, es una tradición, y qué bonito que se hace eso, porque es el mensaje que tenemos que dar. Pero tenemos que pedirle a Dios, Señor, danos entendimiento, sabiduría, para cuando se haga el llamado. Es más, le tengo noticias. Cuando Dios salva, Él salva. Amén. Sin que nosotros pujemos, porque Él salva. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los predicadores? Compartir el evangelio. Amén. Predicar la palabra. Dejar que el Espíritu de Dios haga la palabra, porque sabe qué sucede muchas veces. Por no tener el Espíritu Santo, por dejarnos guiar por nuestros sentimientos, o por lo que hemos aprendido, o por imitar a otros, ¿sabes qué? Hacemos eso. Gente se vio obligada a aceptar a Jesús con tal de salir del apuro. Porque sí lo hemos encontrado. Pero acuérdate que tú ya recibiste a Jesús. Sí, es que yo recibí a Jesús. Dice, yo pasé al frente porque la verdad, dice, me estaban llamando demasiado y ya para salir del paso, dice, yo hice esa oración, dice. Pero bueno, hermano, Él nos salva de la condenación del infierno. Porque el infierno es el lugar más horrible y es un lugar que fue preparado, de acuerdo a palabras del Señor Jesucristo, un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, amados hermanos, ¿por qué Jesús tiene que ser el único que salva? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Jesús tiene que ser el único? O sea, ¿por qué ese hombre es un hombre que vivió? Jesús de Nazaret es el único que salva. Porque, bueno, lo que hemos dicho, porque Él es Dios. Porque la gente, digo, en el caso de los testigos, sí lo aceptan como un Dios, si al caso como un Dios, pero no lo aceptan como el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nos dice el Espíritu Santo por medio de Pablo en Filipenses 2:6, describiendo a Jesús, dice, el cual, siendo en la forma de Dios, siendo en la forma de ¿quién? De Dios. Y Dios es como, ¿qué es Dios? Todopoderoso. Es eterno. Es supremo. El ser sobre todas las cosas. El cual, siendo en forma de Dios, Jesús, o el Hijo de Dios, antes que se llamara Jesús,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él estaba allá. ¿Qué le hacía falta allá? Nada. Pero vino, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No. Él no estimó el ser igual a Dios. Pero Él, en la eternidad, al lado del Padre, en el seno del Padre, Él es Dios. O sea, antes de su encarnación, Él fue Dios, ha sido Dios y será Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, veamos lo que nos dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 17, verso 5 de Juan. Dice el Señor Jesucristo, está orando. Ahora pues, Padre, está orando. ¿A quién está orando? Al Padre, a Dios, al quien nadie ha visto. Oye, Jesús ama a su Padre. Jesús lo ama. Ahora pues, Padre, dice, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Se da cuenta? ¿Que era un hombre? Sí. ¿Que convivía con sus discípulos? Sí. ¿Que le daba hambre? Sí. ¿Que tenía sed? Sí. Pero que obraba en él la deidad. ¿Por qué? Pues porque era Dios. A Jesús no le costaba trabajo sanar a los enfermos. A Jesús no le costaba trabajo multiplicar los panes. Él no tenía que esforzarse. No, él simplemente daba su palabra. Las cosas sucedían. Cuando echaba fuera a los demonios, fuera. ¡Shh! Cállese. Largo. No como hoy que está haciendo una liberación. No, hombre. Estos demonios hacen y deshacen con las personas y parece que se liberaron, ¿no? Al ratito vuelven otra vez a lo mismo. Jesús no le andaba con cuentos, ¿eh? Él es el Hijo de Dios. Y cuando Pablo también, y cuando los discípulos echaban fuera a los demonios, los echaban, pero se tenían que ir en el nombre de Jesús. Entonces, pero él dice, Padre, glorifícame. Con este texto de Juan 17:5, estamos viendo que Jesús le dice a su Padre, a su Dios, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, porque Él estaba aquí, hoy en el presente, cuando está hablando, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Era una gloria eterna, una majestad eterna. Él está declarándole a sus discípulos, miren, me ven aquí de carne, pero yo tuve una gloria grande y poderosa. Él tiene la gloria, hermano. Él es. Pero ¿por qué es que es el único que salva? Bueno, de acuerdo también a lo que nos dice Colosenses, el Espíritu Santo por Pablo, en su capítulo 1, versos 15 al 17, nos dice lo siguiente de Jesús. Jesús, ¿quién es? Él es la imagen del Dios invisible, porque a Dios nadie le ha visto, dice Juan. El unigénito le ha dado a conocer. Él le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque es tanta la comunión y es tanta la perfección que tiene el Padre con el Hijo, que si tú ves al Hijo, ves al Padre. Amén. Entonces, Él es la imagen, dice, del Dios invisible, el primogénito de la creación. Y cuando dice primogénito de la creación, se está refiriendo a la primogenitura de hombre perfecto, el primer hombre perfecto de todos los hombres, el primero de todos los hombres. Adán fue primero, pero él no conservó la perfección. Jesús es el primogénito, el primer hombre, el primer Adán o el segundo Adán, pero perfecto, el primogénito de toda la creación. Amén. Y luego dice, porque en él, ¿en quién? En Jesús. En Jesús, ¿qué pasó? Fueron creadas todas las cosas. Todo. Las que hay en los cielos. Ángeles, querubines, serafines. Las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, o sea, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes. ¿Qué cosa es Dios? Jesús, ¿qué cosa es? Antes que todas las cosas, y todas las cosas en
Él subsisten en Jesús. Por eso es nuestro Señor. Por eso le hemos dado nuestra vida. Por eso vivimos enamorados. Y yo creo que este mensaje va a servir para que nuestros hermanos se enamoren de Jesús. Porque Jesús no es cuento, Jesús es un hombre, pero es el Dios que vino, se hizo hombre, murió por nosotros. Pero aún antes de Jesús, Él ha sido, es y será y viene. Él es Dios, amados. Aleluya. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Asimismo, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 al 5, nos dice, en el principio, Juan, ya meditando, después que convivió con Él, 3 años y medio se anduvo con el Señor, y tanto sí eran amigos, eran íntimos, que se cree que Juan era el más joven de todos, era un adolescente, quizás de unos 16, 17 años, y él se recostaba en el pecho del Señor. Así como los amigos, ¿ve? Y los amigos, cuando hay una bonita amistad, la muchachada, porque Jesús era un muchacho, 30 años, era un joven saludable, y andaba con otros muchachos, y quizás el más chico era Juan. Dice que Juan se recostaba en su pecho. Pero luego Juan, después de que vio todo de su ascensión, él quedó pensando, y el Espíritu Santo, porque dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. En el principio era el Verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios. Aleluya. Y la palabra, el Verbo era Dios. O sea, en el principio era, cuando decía palabra, Jesús. Jesús era la palabra. Este era en el principio con Dios. Y él estaba recordando a su Señor cuando andaba caminando con Él por esos desiertos, cuando iban caminando por esos cerros, cuando estaba predicando a las multitudes. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Póngase en los zapatos de Juan. Caminó con el mero, con el jefe, con el boss, con el chief, con el mandamás. Caminó con Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. Yo creo que estaba espantado. O admirado estaba Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? En Él estaba la vida. Y está hablando en Él, en ese hombrecito que Él tocaba. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Digo, quizás se acordaba el Señor, Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y le digo, a mí no sé por qué me ha marcado mucho el leproso, aquel hombre leproso. En Él estaba la vida. Jesús, saludable, muchacho fuerte, muy hermoso y chulo, nuestro maestro. Y allá andaba en la luz, y ahí venía una tiniebla, ahí venía un hombre y cubierto de tinieblas, cubierto de lepra, cubierto de toda esa pudrición, de esa infección. Y él dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo, quiero. Y vino la luz, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vino la luz, tocó a ese hombre, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué pasó con ese hombre que tenía lepra? Se sanó. No pudo soportar esa mano santa, la vida, la luz. Vino y tocó esa carne llena de tinieblas, de pudrición. Vino, lo tocó, y las tinieblas, patitas, ¿para qué te quiero? Simplemente desapareció. Gloria a Dios. Por eso venimos a adorarle. Amén. Él es soberano. Sí, amén.
Él puede sanarte. Él tiene el poder de sanarte. Pero le digo muchas veces, no es que no pueda, sino que Él tiene un propósito a veces con la enfermedad y con el dolor. Porque de no ser por la enfermedad y por el dolor, mucha persona no se acerca a Dios. Dios va a sanarte cuando Él quiera. Él te va a sanar. No hay necesidad de que venga alguien y te ponga las manos. Claro, hay siervos que tienen ese deseo que las personas sean sanas. Sí, y estoy de acuerdo con ello, porque el Señor Jesucristo dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El Señor lo dijo, sí lo dijo, pero lo dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, y hoy difícilmente se encuentren verdaderos discípulos o verdaderos apóstoles que son enviados, que no les... O sea, un apóstol es una persona enviada que no ostenta el título de apóstol como los de hoy en día, que son unos altaneros y que dicen palabras y que dicen revelaciones y etcétera, etcétera. Esos son unos charlatanes. Un apóstol es una persona que ni siquiera lo dice, pero esta persona vive enamorada de su Señor y vive una vida santa y recta delante de Dios. Este tipo de personas son las que oran, Señor, por favor, sánalo, Padre. Por favor, Señor, ten compasión. Él dobla su rodilla por sus hermanos. Nos dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, hermano, las tinieblas no prevalecen contra ella. Digo, y en cuanto a las enfermedades que a veces hay, también a veces es a causa de la negligencia de nosotros los seres humanos. Digo, comemos o mal comemos, no nos nutrimos, no hacemos ejercicio, la persona no hace nada, no se estira siquiera, no sale a caminar. Santo. Azúcar, harinas, un montón de cosas y ni siquiera quema calorías, no hace nada. El Señor va a decir, ¿para qué te voy a sanar? Si al ratito, en una semana, se te vuelve a subir todo, se te descompensa el cuerpo. Pero ese no es el tema. ¿Cómo fue la creación? Esto ya lo hemos visto, amados hermanos, en la creación de cómo Jesús creó todas las cosas. Yo le digo, yo cuando veo la creación, dice la Escritura, y el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. ¿Cómo fue esta creación? De acuerdo a Génesis, día por día la creación, dice, el día 1 Dios creó la luz, sea la luz, sea la luz. Dijo Dios, sea la luz. De hecho, no debería ser creada, sino Dios manifestó la luz, sea la luz, así, sea, ¡pum!, la luz se acabó. Y separó las tinieblas estableciendo el día y la noche. En el día 2, el Señor dijo, hay una expansión, creó un gran firmamento, creó la expansión, escuche muy bien, creó la expansión, creó una expansión, una bóveda, el espacio pues, fue lo que creó en el segundo día, y separó las aguas de las aguas de arriba de las aguas de abajo. También en el tercer día, dice que reunió las aguas para que apareciera la tierra seca, y las aguas se juntaran en el mar, o sea, lo seco y el mar. Y también en el tercer día, el Señor hizo producir hierbas, plantas y árboles frutales. En el tercer día. En el cuarto día, de acuerdo a la creación de Dios, al relato de Dios. Y pastor, hermanos, yo no creo que Dios mienta. Dios no es mentiroso. Lo que dijimos al principio, que Él es verdad. Él es verdad. Y en el cuarto día dice que creó el sol, la luna y las estrellas. Y los científicos dicen que no fue así. Los científicos dicen otra cosa, que el Big Bang y que todo fue evolucionando, pues allá ellos. Yo creo lo que dice el Señor. Y si el Señor dice que en 6 días creó los cielos y la tierra, 6 días son 6 días, no como los cristianos queriéndose acomodar a la ciencia, no, que es que sus días no son días literales, sino que son días.
Si el Señor dice 6 días, ¿cómo le hizo? Pues Él sabe cómo. Una vez estaba un niño predicándole a otro niño y que Dios es poderoso y el niño estaba admirado. Wow, en serio. Estaba el niño predicando que Dios hizo aquí, Dios es fuerte y que en 6 días hizo la creación. Y wow, ¿en serio? ¿En serio en 6 días? ¿Y por qué no lo hizo en uno nada más? Dice. Ese niño tiene una fe grande. ¿Y por qué no lo hizo en uno nada más? Hermanos, en el 4.º día el sol fue creado, el sol, la luna y las estrellas, y las colocó en esa expansión. Y cuando dice Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la palabra para tierra significa suelo. Eso es lo que significa, suelo. Bueno, en el 5.º día nos dice la Escritura que el Señor creó las criaturas marinas y las aves del cielo. En el 6.º día creó a los animales terrestres, el ganado, los reptiles y finalmente al ser humano, el varón y la hembra a su imagen y semejanza. Y todo esto lo hizo ¿quién? Nuestro querido Señor Jesucristo. Porque dice, y la palabra, dijo Juan, y el verbo, la palabra se hizo carne. ¿Cómo es esto de el verbo se hizo carne? Yo estaba en una ocasión, más o menos sería así, fíjese muy bien. Ustedes me escuchan, ¿verdad? Ustedes me escuchan, pero no me ven. Pero ahora me ven. La palabra se hizo. Es más o menos como para ejemplificar. Lo que tú escuchas, pero de momento, ya estás viendo. La palabra, Jesús se hizo carne. La palabra, sea la luz. Lo que hablaba, sepárense las aguas. Esto suceda, esto otro suceda. Se hizo carne. Él es Jesús. Ahora, cuando Dios hizo, amados hermanos, los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, recordemos que también Dios tiene una particularidad de Dios, porque cuando creó a los seres humanos, a los seres angelicales, fíjese bien, Dios es amor. Cuando creó a los seres angelicales y a la raza humana, como Dios es amor, Dios los dotó de voluntad propia para que estos, los seres del cielo y el ser humano, se relacionaran a Dios por decisión propia. Dios es amor. Dios no hizo robots. Dios hizo seres pensantes. Dios hizo seres que razonen. Por eso a los ángeles, ellos decidieron rebelarse. Voluntad propia o libre albedrío, como se le conoce. Cuando Lucifer pecó contra Dios y los ángeles pecaron, ellos pecaron, hermanos, como lo hemos dicho anteriormente, pero lo vamos a repetir. Ellos pecaron en la eternidad perfecta. Ahí no tenían excusa ni pretexto de haber pecado ni rebeladose contra Dios. No la había. Contemplaban al Señor, contemplaban su majestuosidad, contemplaban, hermano, como platicamos con el hermano Joel, allá en el cielo es lujo, es precioso, es hermoso, es perfecto. La ciencia que vemos aquí, los avances tecnológicos, no son nada comparado con lo que hay allá. Y todo vivía en armonía, pero este ser decidió, simplemente quiso poner su trono en el trono, quiso darle un golpe de estado a nuestro Señor. Y el Señor Jesucristo no iba a permitir que a su Padre le faltaran al respeto. No, un momento. Por eso fue expulsado. Fue expulsado de la presencia de Dios sin tener el chance de ser perdonados, porque no tenían excusa, no tenían pretexto, no tenían por qué rebelarse, no tenían por qué, pero lo hicieron. En cambio, cuando el ser humano pecó en el espacio y tiempo, o sea, pecó en la tierra. Y cuando pecó, hermanos, fíjese la diferencia del pecado. El ser humano pecó primeramente por curiosidad, en el caso de Eva, curiosa, e ingenuidad. Fue ingenua, la mujer fue ingenua. Con todo el respeto que se merecen las mujeres,
La mujer fue tonta. Estamos hablando de nuestra madre Eva. Era ingenua. Primero por curiosidad, le dio curiosidad y luego fue ingenua. Y también pecó por transgresión. Adán fue el que pecó por transgresión. ¿Sí queda claro esto? Adán sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuando Dios vino, ¿dónde estás tú? Adán, la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. Cuando fue con la mujer, ¿qué has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó. Y es cierto, la engañó. Ahora, usted se ha puesto a pensar, hermano. O sea, el ser humano era un ser inteligente. ¿Cómo sabían el concepto de engaño si no había pecado? ¿Cómo lo sabían? Mire, sucede que a veces uno como padre cuando está con los niños está jugando, ¿verdad? Jugando y a veces le pone uno trampitas hacia el niño. Te engañé! ¿Usted cree que Dios no tiene una relación con Adán y Eva? Y le ponía quizás juegos y aprendieron el concepto de engaño, pero en el sentido sano, ¿me entienden? En el sentido no de pecado. Por eso digo, la serpiente me engañó. ¿Por qué la engañó? Porque la agarró de tontita, la agarró de ingenua. Por eso Dios mostró su amor para con ellos, porque no fueron las mismas condiciones del pecado de Satanás y sus ángeles que las condiciones del pecado del hombre, ¿me entiende? Por eso Dios decidió darle una oportunidad al ser humano. Y como vemos más adelante, Dios, hermano, qué bueno que no abandonó al ser humano a su suerte. No podía abandonarlo, hermano, no podía. Imagínense si nos abandona nuestra suerte, nuestro Dios. ¿Acaso Dios no es amor? Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios, el Padre, cuando vio que el hombre pecó, amó Dios al mundo, amó Dios a la raza humana, amó Dios su creación, que ha dado a su Hijo unigénito, dio a Jesús. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en ¿quién? En Jesús. Tienes que creer en Jesús. Jesús no es cualquier cosa. Jesús es Dios. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Al contrario, ¿qué va a obtener la persona que cree en Jesús? Vida eterna. Y esta vida eterna, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es que él cree en Jesús. El Padre dice, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. ¿Por medio de quién es esa morada? Por medio de su Espíritu Santo. Y de eso vamos a estar hablando después, acerca del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo también es Dios. Sí, aleluya. Entonces, luego dice, porque no envió Dios, y lo aclara muy bien, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo tiene que ser salvo por él. Por eso nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, tienes que creer en Jesús y pedirle a Jesús que te ayude. Y tenemos nosotros que, primeramente los que estamos aquí, los cristianos, comprometernos con el Señor Jesucristo. Amén. Comprometernos y decirle, Señor, ayúdame. Y si es necesario cantar el renuévame, Señor Jesús, renuévame, cántelo cuantas veces sea necesario, hasta que todo eso sea una realidad, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan dice 1:14, y aquel verbo, como les decía, aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y es que yo lo toqué, decía Juan. Yo me recosté en su pecho y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi hermano, la gloria de Dios es preciosa. Amén. Ellos vieron la gloria de Dios cuando Él sanaba a los enfermos. Amén. Y aún Nicodemo reconoció, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace las señales que tú haces si no estuviese Dios con él. Hasta ellos lo reconocieron. Pero Juan, Pedro y Jacobo vieron su gloria en el monte de la transfiguración. Se les transformó y vieron su gloria.
y se le apareció Moisés y Elías y estaban platicando con el Señor Jesucristo acerca de los eventos que iban a suceder. Vimos su gloria, o sea, y lograron ver la visión de la gloria, ya no hombre, sino la gloria del unigénito, como era en el cielo. ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo lo vieron? Lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad, hermano. Entonces, por eso es que la persona tiene que reconocer quién es Jesús. Y ya vamos a concluir Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11. Lo que leímos hace rato, ahora lo vamos a completar. Este Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No lo estimó. ¿Qué hizo? Se despojó de sí mismo. Decía un hermano, inventó una palabra y me quedó grabada. Se despojó de su diosura, dijo él. O sea, de su divinidad. Se despojó de su divinidad. Tomando forma de siervo. ¿Se da cuenta? Hecho semejante a los hombres. Jesús. Y estando Jesús en la condición de hombre, ¿qué pasó con Jesús? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque, de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a las costumbres de aquellos años, todo el que era colgado en una cruz era un maldito. Era lo peor. Él se hizo obediente, haciéndose obediente hasta la muerte. Él tuvo que morir por ti y por mí. Amén. ¿Y lo hizo por qué? ¿Porque fue obligado? No, lo hizo por amor. Amén. La agonía que tenía el Señor Jesucristo, que sudaba hasta gotas de sangre, dice la Escritura, que sudaban como gotas de sangre, no era por la tortura que iba a sufrir, no eran tanto, claro que los golpes duelen, sí, pero era porque sabía que en un momento el Padre le iba a volver el rostro. Eso es la muerte. Y en un ser eterno, en un ser que ha estado conectado en toda la eternidad. Eso era lo que lo torturaba a él. Pero si es que yo y mi Padre hemos estado juntos todo el tiempo. Ahora, Jesús, ¿por qué oraba Jesús en la noche, en la madrugada? Muchos dicen, no, que Jesús tenía que orar para obtener el poder de Dios. No, él no tenía que orar para obtener el poder de Dios. Él era Dios. Él se iba al monte a orar, ¿para qué? Papi, para estar con su Padre. Por eso para él el tiempo cuando estaba en oración no existía. Él podía pasarse toda la hora en oración, todas las horas en oración, estando en comunión con su Padre, platicando con Él, platicando como los enamorados. El Señor siempre ha estado en amor con su Padre. Entonces, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él murió. Porque si no muere Él, nosotros tendríamos que morir. Y en el sentido tendríamos que morir, significa tendríamos que pasar la eternidad separados de Dios. Él se separó de Dios por un instante. Pero es que para un ser eterno, un instante es una eternidad. Y como Él es Dios, su muerte es suficiente para pagar por tu muerte y mi muerte. Para que ya no muramos nosotros. El cuerpo va a morir, sí. Pero luego vamos a tener un nuevo cuerpo. No se preocupe por él. Vamos a tener un nuevo cuerpo, ¿ok? Un cuerpo glorificado. ¿Y qué pasó? Como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Padre? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué sucede? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como Él se hizo obediente, como Él no puso pretexto ni excusa, este es mi Hijo amado,
en que tengo complacencia. Entonces el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Él es el Rey de Reyes, Señor de señores, el amo absoluto, el que tiene el poder, y tanto así para que en el nombre de Jesús dice que todas las rodillas se van a doblar. Amén. No es que si quieren. Y cuando dice todo, todo es todo. Los cristianos, cuando le decimos, hermano, pase al frente, a usted no se le tiene que rogar. Páselo al frente para adorar a Jesús. No, el cristiano solito viene. ¿Por qué? Porque le amamos. Usted no pone peros, ni excusas, ni pretextos para adorar a su Señor, porque usted le ama. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que no quieren arrodillarse? Se van a tener que arrodillar. ¿Pero sabe cómo? De miedo, Aleluya. de terror, de temblor, porque no se podrán sostener, les va a agarrar la canillera, empezarán a doblar sus rodillas y van a ver, van a tener un miedo cuando vean a aquel que han rechazado, cuando vean que lo han menospreciado. Santo, aleluya. Y cuando lo negaron, y mucho cristiano tibio también va a sufrir porque nunca se quiso afirmar. El Señor lo va a vomitar de su boca. Por eso, hermano, no seamos tibios. Afírmese. No ponga excusa, no ponga pretexto. Toda rodilla se va a doblar ante Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar. ¿Es Jesús su Señor? Amén. ¿Es Jesús su amo? Aleluya, amén. Él es mi amado. Amén. Él es nuestro amado. Para la próxima, amados hermanos, no se pierda. Vamos a estar viendo, ¿se ha malinterpretado a Jesús? ¿Cuántos Jesús existen? ¿Y qué les acontecerá a aquellos que rechacen a Jesucristo? Santo. ¿Quieres saber qué va a suceder para la próxima? Así que no falte. Y nos vemos aquí hasta la próxima. Dios les bendiga, amados. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra que siempre en nuestras vidas, Señor, nos habla. Esa palabra, Señor, que trae paz. Esa palabra que trae convicción a nuestras vidas. Gracias, Padre amado, por su amor y su bondad. Siempre nos hablas en todo tiempo, fuera de tiempo, Señor, aún. Señor, hoy hemos aprendido, Señor, y nos has hablado sobre, Señor, lo grande que eres. Señor, nuestra mente algunas veces no entiende, Señor, lo maravilloso, lo supremo, lo grande que eres. Pero, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Porque a través de su Espíritu Santo, Señor, nosotros al igual creemos, Señor, que tú eres el Rey. Que tú habitas, Señor, en las alturas. Gracias, Dios. Y es a usted que hemos venido a pedirle en esta tarde. Hemos venido a clamarle, Señor, a poner en sus manos a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Dios, porque permites que este lugar esté abierto para adorarte. Gracias por aquellos que vienen a este lugar a comer de tu palabra, Señor. Oh, Dios de los cielos, eres tú el que pones como el querer y el hacer en cada vida, Señor. Te ruego que seas tú obrando en el corazón de cada persona para que sienta esa necesidad, para que entienda que tú eres nuestro Salvador y que solo a ti se te da la gloria, la honra y el honor, Señor. Muchas gracias por lo que hoy hemos llegado a este lugar. Bendícelos, Padre. Sé que has escuchado sus peticiones. Sé que has escuchado nuestras oraciones. Gracias, Padre, porque hasta este día nos tienes respirando, Señor.